factor. ¿Ok? Eso es. Se va a llamar factor. Entonces, esta podría quedar ahí muy al aire y esta otra aquí podría aparecer otro factor. Sí, este sería el factor 1 y este sería el factor 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hace básicamente ese factor? Resume esas tres variables en una, esas dos variables en otra. Entonces, ¿qué es lo que nos permite? Simplificar el número de variables para hacer una serie de análisis posteriores. Entre lo que vamos a hacer nosotros está la cuestión de, ¿qué se llama? Análisis cluster. ¿De acuerdo? Nos va a ayudar a simplificar todo ese tipo de análisis. Eso es básicamente. ¿De acuerdo? En vano, toman apuntes, está en el libro, ahí explica. En serio, te prometo, si lo leen con calma, eso dice. ¿Ya? Entonces, algo que es importante es que en este conjunto lo que buscamos son aquellas variables que tienen relaciones de interdependencia. ¿Ok? Las variables tienen interdependencia entre sí, entonces por eso es que podemos simplificar a un nuevo factor. Y esa es básicamente la idea. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve? En segmentación de mercados, para identificar variables subyacentes que agrupen a clientes. Entonces, tengo muchos factores y de esos factores yo puedo crear, o sea, identificar una variable subyacente, es decir, una nueva variable que puede resumir el conjunto de otros y de esa manera explicar mejor. En más, donde toman fotos, está en su libro. Ahí donde dice ¿para qué? Ahí sí está. Investigación del producto para determinar dentro de los atributos de la marca cuáles influyen y de nuevo simplificar. O sea, voy a tener muchos atributos, a veces trabajar con muchos atributos nos vuelve locos. Si yo encuentro uno y le puedo poner un nombre, entonces el atributo me va a ayudar, el nuevo factor me va a ayudar a entender eso. Publicidad para ver hábitos de consumo de medios de comunicación del mercado meta. O sea, cuando revisa sus redes sociales, qué tipo de cosas en redes sociales, cuando revisa radio, periódico, se dan cuenta, ese tipo de cosas, prensa digital, etcétera, etcétera, etcétera. Estudio de asignación de precios. Igual, tenemos varios factores, relacionamos, qué sé yo, calidad, durabilidad, tamaño del envase con respecto a precios, y entonces ahí vamos a ver qué tan sensible pueden ser las personas. De nuevo, la idea es simplificar, ¿de acuerdo? Encontrar un factor que reemplace a otros varios, ¿de acuerdo? De tal manera de poder entender mejor su comportamiento. En lugar de tener que estar hablando de 3 o 4 factores, hablar de uno. ¿Sí? Perdón, de 4 variables, hablar de un factor. ¿Están de acuerdo? El factor estará constituido por las variables. Pero para términos de explicación es mejor explicar uno que 4. ¿No ves? Va a ser más sencillo la comprensión en el modelo de un factor en lugar de 4 variables. Y eso es lo que trabaja en citación. Entonces, las etapas: planteamiento del problema, elaborar la matriz, determinar el método, determinar el número de factores, rotar los factores, interpretar, y luego vienen 2 posibles caminos: calcular puntuaciones o elegir variables sustitutas. ¿De acuerdo? Y de ahí determinar el ajuste del modelo. De nuevo, no se rajen, está en el libro. Bien. Entonces, ¿cómo va la historia? Plantear el problema no es plantear una hipótesis, a diferencia de todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿de acuerdo? Sino es identificar los objetivos del análisis factorial. Tenemos que establecer qué objetivos quiero alcanzar con el análisis factorial. Y obviamente esos objetivos estarán relacionados con cómo hice la encuesta antes. ¿Están de acuerdo? Para manejar y simplificar variables, las variables tienen que haber sido diseñadas
de tal manera que las preguntas, mejor, las respuestas sean consistentes unas con otras. ¿Qué quiero decir? Que básicamente lo que tengo que hacer es preguntas que funcionen bajo un sistema, bajo una escala, ¿sí? No importa cuál es el número de valores dentro de la escala, pero todas las preguntas deberán evaluarse bajo el mismo sistema. Es decir, si voy a trabajar con una escala de 1 a 7, todas las preguntas relacionadas estarán en escala de 1 a 7. ¿Estamos de acuerdo? Así de fácil. Bueno, esa es la situación. Todo tiene que ir similar. Y obviamente deberé identificar de dónde saldrán las variables que voy a medir de teoría. Y eso es importante. ¿De acuerdo? Por favor, puerta, ¿lo puedes cerrar? Gracias. Y eso es lo que viene en el punto 2. Es muy importante especificar el número de variables que se incluirán. Yo en una encuesta puedo tener puedo haber hecho mediciones de varias cosas, pero recuerden que cuando hago una encuesta respondo a varios objetivos específicos, ¿no? Entonces es probable que algunas variables respondan a un objetivo. Por eso cuando decido especificar qué variables van a ser incluidas, tengo que tener cuidado de no mezclar con otro objetivo. ¿Está bien? Y eso es importante. Esto puede ser en base a los criterios de una investigación previa, de teoría, o por juicio del investigador en base a lo que ha ido descubriendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, uno decide qué variables va a meter. Luego, las variables deberán ser de intervalo o de razón. No hay otro. ¿De acuerdo? Para análisis factorial, las variables deben ser de intervalo o de razón. Es decir, escalas. ¿De acuerdo? Se clarifican en escalas. Cuando hablamos de intervalo, estamos hablando de escalas que pueden tener 0 y hacia arriba y hacia abajo. Es decir, que podemos calificar con -1, -2, -3. ¿De acuerdo? Y todo depende de cómo lo quiera interpretar. Por ejemplo, en una escala tipo Likert, ¿de acuerdo? Entonces puedo decir indiferente y ese podría ser 0, ¿cierto? Satisfactorio positivo e insatisfactorio negativo. Ahí entendemos que es una escala de intervalo, ¿sí? Porque hay negativos. ¿Cuándo es de razón? Cuando el 0 implica la ausencia de, y eso es cuando mi calificación va de 1 a 7, se encuentran puros valores positivos. Esa es la forma en la que se interpreta. Algo muy relevante y que tiene que ver con la prueba de esfericidad ¿qué se llama? De Bartlett, que es la que comentó su compañero hace un ratito. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, como regla, ¿sí? Empírica, no está demostrada de ninguna forma, pero para que sepamos cuándo nuestra muestra es suficiente, deberíamos tener de 4 a 5 veces el número de encuestas que de variables. Bueno, o sea, si yo voy a estudiar 3 variables, debería tener 15 encuestas mínimamente. ¿Estamos de acuerdo? Y ese es un punto dedicado. Con eso se va a trabajar. Eso es lo que te mide, sobre todo lo que te mide felicidad de Bartlett. Obviamente hay una revisión interna de los factores y cómo funcionan entre ellos, pero básicamente es eso. ¿Está bien? Entonces, planteamiento del problema, eso se le Dice, sí. Las variables, bueno, para ver el tamaño, las variables serían solo las de escala o en general. Sí, solo las de escala, ¿ya? Y todas iguales, ¿de acuerdo? Todo lo que vaya a trabajar en el análisis factorial debe tener la misma escala. ¿Está bien? No puedo trabajar con escalas diferentes. Entonces, el siguiente, ¿cómo se elabora la matriz de correlación? Básicamente, para ver que la matriz de correlación funcione, y no lo vamos a hacer en cálculo manual, directamente vamos a trabajar con el SPSS. Esta mañana, antecitos tempranito, les mandé la base de datos del ejercicio.
porque me preguntaron si valía la pena traer el computador y les dije que sí. Es para que lo puedan descargar y más adelante vayamos haciendo el ejercicio y ustedes vayan viendo que sí va funcionando. ¿Está bien? Entonces, la prueba de esfericidad de Bartlett tiene una hipótesis, esta sí tiene una hipótesis nula, que nos habla de que todas las variables no tienen correlación. Esa es la hipótesis nula. Entonces, lo que buscamos es, para proseguir una prueba de análisis factorial, es que se rechace la hipótesis. Por lo tanto, deberá ser el valor menor a 0,05. ¿Está bien? La significancia de la prueba. Después tenemos el coeficiente KMO de Kaiser-Meyer y Olkin, que va de 0 a 1. Este nos habla de lo adecuado de la muestra. Y tiene que ver con esa relación 4 a 1. ¿Está bien? Kaiser-Meyer y Olkin nos dicen qué tan buena está nuestra muestra para el número de valores que estoy trabajando. ¿Está bien? De variables que estoy trabajando. Y hay un concepto más que no está en el libro, pero que vale la pena trabajar, que tiene que ver con la comunalidad. ¿De acuerdo? Que tiene que ver con cuánto de la variabilidad de una variable se debe a los factores subyacentes que comparten con otras variables. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Habíamos visto que este factor podría explicar a estas tres variables. ¿De acuerdo? Entonces, la comunalidad lo que hace es ver esta variable, ¿qué tanto es explicada a través del factor? ¿Sí? O como el factor explica la variable. Eso es lo que nos interesa. ¿Está bien? Entre más se explique, mejor funciona. ¿Ok? Tan tarde tiene que esperar. No, ese no está en el libro. Hoy día tiene que esperar. Sí, ahorita está. ¿Cuánto de la variabilidad de una variable se debe a factores subyacentes que comparten con otras variables en el conjunto? Es decir, el factor. Ese factor que aparece al analizar algunas de las variables explicará cierto nivel de variabilidad de cada una de las variables. Y eso es como una igual de 0 a 1, y entre más cerca a 1, menor. Entre más cerca a 1, menor. ¿Está bien? Luego, procedimiento del análisis. Hay que establecer qué procedimiento vamos a hacer. En el libro hablan de dos, ¿ya? El de componentes principales y el de factores comunes. El SPSS tiene otros más. No tienen de factores comunes, tienen de componentes principales y tiene otros modelos más. Así que nos vamos a quedar con el análisis de componentes principales. ¿Está bien? Ya hay varios procedimientos para el análisis factorial. Hay uno de mínimos cuadrados, parecido al de regresión lineal. ¿Sí? Equivalente, más parecido. ¿Está bien?